Y estoy pensando en algunos varones y digo, ay, cómo no está. ¿Te ha pasado? Que estás escuchando un alimento bien precioso y dices, y te acuerdas de alguien como que está cojeando por eso mismo y dices, ah, cómo no está el hermano Eustaquio, ah, cómo no está el hermano Telésforo, si estuviera Telésforo aquí, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado? Cerremos con todo, hermanos, cerremos con todo. Como fue el aniversario, nos empeñamos en comprar más sillas porque ya no alcanzábamos. Y gloria a Dios por todos los que Dios puso en su corazón sembrar 1, 2, 3, 4, hasta 10 sillas. Quiero decirte que mi hermano Barragán, gracias al apoyo de muchos de los que estamos aquí, compró, no recuerdo exactamente cuántas sillas fueron, a ver, ayúdeme de servicios. Las sillas que compró Barragán fueron como 45 sillas. Y hay un hermano que amamos mucho, y aunque él está allá en Torreón, capitán Sergio Fierro, cuando se enteró de esto me dice, oye, yo tengo unas sillas en Apan Hidalgo, ¿por qué no van por ellas? Son 30 sillas y 3 tablones. Dije, va, Bambi, dijeran los chilangos, Bambi, ¿no? Bambi rock and roll, arre con la que barre, fierro pariente, ¿no? ¿No es cierto? No. Ay, perdón, me proyecté. Y trajimos, aparte de las, no recuerdo, 45 sillas, fuimos por 30 más. O sea, trajimos 75 sillas más. Y el aniversario se ocupó todo. Bien, ahora que ya volvimos a las actividades normales, volteen hacia los que están de este lado, volteen hacia sus 7. Hay muchas sillas vacías. ¿Y qué nos toca hacer ahora? Pues Señor, llena esas sillas, ¿no? Oramos por las sillas para que pronto sean ocupadas por gente que va a llegar al igual que tú un día llegaste. ¿Te acuerdas cómo llegaste? Tu matrimonio deshecho, tu vida estaba cautiva, y el Señor lo primero que hizo fue liberarte, sanarte, restaurarte. Hay muchísima gente. Esas sillas están esperando a mucha gente todavía que no ha llegado. Ayúdame a orar para que esas sillas rápido se ocupen y que realmente, como decía nuestra hermana Cristi, podamos ensancharnos como ya Dios nos lo ha prometido. Nuestra palabra que el Señor nos dio a mi esposa y a mí en un tiempo de ayuno, en un tiempo de estar clamando por su presencia, el Señor nos dijo: sal de la tierra de tu parientela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ay, señores, pastores, esa palabra Dios se la dio a Abraham. ¿Te has dado cuenta que cada aniversario que viene un profeta nos habla de lo mismo? Por si no lo sabías, compra, son 4 o 5 discos. Cómpralo, yo te pido que lo compres porque a la hora de estabas atendiendo talentos, andabas limpiando y tal vez no pusiste atención a la palabra profética. Yo te pido en el nombre de Jesús que compres los discos y escuches con atención. Y cada vez que viene un profeta y cada vez que tenemos celebración, siempre nos hablan de Abraham y de Sara. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Cuántos lo creemos? Que Dios va a bendecir a todas las familias a través de ti y de mí. Amén. Y hablando de esto, llevo más de 3 domingos diciéndote la preocupancia que tengo, porque el Señor va a hacer cosas grandiosas en medio de su pueblo. Y te comentaba y te lo repito, Señor, pues somos una iglesia adolescente, todavía tomamos actitudes pues que nos faltan mucho para ser verdaderamente gente comprometida, gente a prueba de todo. Yo le estoy pidiendo que cerremos bien el año, pero yo quiero decirte que en el aniversario yo vi gente que no son cristianos cadochos. ¿Cómo le podríamos llamar a esos cristianos que nada más vienen en los aniversarios? De veras, hay gente que veo cada año, cristianos cada años. Y pues así no, así va a ser muy complicado. O gente que cuando sabe que va a venir un profeta de otro país, gente que va a venir un apóstol con cierto reconocimiento, la gente viene.
Ya se acabó el evento, se acabó, qué padre, la palabra estuvo preciosa, me profetizaron y pues me paro en la iglesia dentro de unos 6 meses. Yo creo que hasta lo planean, ¿no? Dentro de 6 meses vuelvo a regresar a la iglesia. Y así no se puede. ¿Te acuerdas que te hablaba de 7 características que Dios nos está demandando para cumplir el propósito de Dios? ¿Sí tomaste nota? Y me faltó el último. Hoy te voy a hablar de ser esforzado y valiente. Repite conmigo, esforzado y valiente. Escúchame. Podrás haber nacido de nuevo. Podrás comprometerte cada día más con el Señor y con la iglesia. Podrás tener un carácter forjado 4x4. Podrás tener una identidad clara como hijo de Dios. Podrás dar muestras claras de amor y de fidelidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Podrás, hermano, rodearte de las compañías correctas que te motiven, que te desafíen, que te lleven a más en tu relación con Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero hay un ingrediente todavía, escúchame. Hay un ingrediente esencial para poder cerrar con broche de oro. Es que usted sea una persona esforzada y valiente. Porque no nos sirven los 6 puntos que acabamos de mencionar si yo no soy esforzado, si yo no soy valiente, si no tomo ese arrojo, esa autoridad que Dios me ha dado para arrebatar. Te comento, en los estudios de guerra espiritual hay una doctrina diabólica en contra de los decretos, en contra de declarar, en contra de arrebatar. Una canción de una hermana de República Dominicana que tuve la oportunidad de conocer ahora que el profeta TV Joshua estuvo allá. Esta Amancio, ¿cómo se llama? Nancy Amancio. Cómo la están criticando, porque sacó un canto de arrebato. ¿Sí? Arrebato. Y los religiosos, es que no, ya no estamos en tiempos de arrebatar. Y le empiezan a tirar con todo. Y hay gente, lo más triste de todo, hay gente que se mete a internet y está escuchando cada doctrina y cada enseñanza y se la tragan. Es que yo escuché del doctor, no digo nombres, que dijo que en estos tiempos ya no hay apóstoles ni profetas. Lo que ahora hay, en lugar, son brujos y adivinos. En la torre dije, híjole, que Dios tenga misericordia de ese hombre, porque no sabe lo que está diciendo. De veras, es bien complicado. Tú te puedes meter a internet y está la doctrina antidiezmo. El diezmo ya no es bíblico, el diezmo, y pues eso es lo que te acomoda, ¿no? De por sí tenemos trabajo para ser desprendidos. Y escuchas eso y, pues ya no diezmo, porque yo escuché en internet. O sea, el maestro internet te enseña más de lo que te podamos enseñar en la iglesia. Y el único que se maldice eres tú. El único que no avanza en el propósito de Dios eres tú. En el nombre de Jesús, hija. Bienaventurados aquellos que vienen a la casa de Dios, escuchan la palabra, escuchan la doctrina y son entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Ya no se trata de lo que te dice cierto personaje en el internet, ya no se trata de lo que te dicen en las redes sociales, se trata de lo que el Espíritu Santo te revela y te habla a ti. Escúchame, por favor, porque de eso depende todo. Pastor, escuché una enseñanza en internet y me dijeron que ya no es bueno andar declarando y que ya no es bueno. A ver, eso tú lo escuchaste en internet, pero ¿qué te ha mostrado el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos es bíblico no arrebatar. Y dice violentos. Hay que tener una característica esencial para poder arrebatar: es esforzado y valiente. Y no me lo cree, mire lo que dice, y te lo acabo de decir, pero bueno, por si dudas, Mateo 11:12, rápidamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, repite conmigo, hasta ahora. ¿Está conmigo?
reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué habrá querido decir Jesús con eso? Sufre violencia. Hay violencia. Ahora imagínate si hay violencia en los cielos. Ay, pastor, yo creo que ahora cuando venga ya sabe quién, todo va a estar bien. Si el reino de los cielos sufre violencia, ¿qué se espera aquí en la tierra? ¿Se da cuenta? Te tengo una mala y una buena. Dice el Señor Jesús que la maldad se incrementará en los últimos tiempos. Sí. Y que venga quien venga, va a pasar lo que tenga que pasar. Y sabes una cosa, buena noticia, es un tiempo glorioso para la Iglesia de México, donde se tiene que unir a interceder, se tiene que unir a orar. Los cristianos que andaban, ¿cómo dijimos que era? Aparte de guachilongo, digo de guachicoleros, de cadocho, dijimos que los de cada año, ¿cómo se llamaban? Cadañero. Si no estamos bien agarrados en las cosas de Dios, ahí sí dudo mucho cómo te vaya a ir. Pero si te agarras con todo en obedecer sus estatutos, en entender la palabra, en aplicar por obra lo que dice la palabra de Dios, yo profetizo victoria sobre tu vida en medio de la adversidad. Amados, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Va a abundar el pecado. ¿Sí? Ya le están enseñando a nuestros hijos que ya pueden escoger el sexo que quieran. Va a abundar el pecado. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y los que estemos con Él, vamos a ser más que vencedores. ¿Alguien puede decir amén a esto? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Los violentos arrebatan. Séptima característica para poder establecer la gloria de Dios en este lugar, para cumplir todo lo que el Señor nos ha hablado a través de palabra profética, a través de revelación y a través de la palabra. Ser esforzado y valiente. Vámonos rápidamente a Josué capítulo 1. Versículo 7. Lea su Biblia. Si no tiene Biblia, acérquese con alguien que sí la tenga. Antes yo decía, si no trae Biblia, acérquese con un cristiano. Digo, porque los cristianos normalmente traen su Biblia. Y un día me dijo mi esposa, no les digas así porque los puedes hacer sentir incómodos. Bueno, entonces, para que usted no se sienta incómodo, nada más le digo, acérquese con la persona que está a su lado. A lo mejor él sí trae Biblia. Y ya no estoy ofendiendo a nadie. Pero repito, los cristianos normalmente traen su Biblia a la iglesia. ¿Sale? Josué 1:7, ¿ya lo tiene? Vamos a disfrutar su palabra, mis amados. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice? Para que seas, permíteme. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para que seas prosperado. ¡Ay! Hazle conmigo. ¡Ay! Para que se oiga así como que para despertar al hermano de al lado. ¡Ay! La doctrina de la prosperidad. Mira, tendrá sus asegúnes, ¿no? La doctrina de la prosperidad y que si andas pobre es porque andas en pecado. A mí no me interesa eso. A mí me interesa lo que dice la palabra. Y dice que si tú aplicas lo que dice tu palabra, la palabra de Dios que tienes ahí en tus piernas, que si tú haces lo que debes hacer, dice que todo lo que emprendas prosperará. Así de fácil. Entonces, mis amados, póngame atención, por favor. Dice que debes ser esforzado. ¿Esforzado para qué?
Esforzado para obedecer. Repite conmigo, obedecer. Dale un codazo a Jackie Chan al que está a tu lado. Ay. Y dice, obedecer. Esa es la clave de todo, hermanos. Por dice, para que hagas conforme a la ley que mi siervo Moisés te mostró. Es esa la ley. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Hago una pregunta y quiero que seas bien sincero. Así, netas, vamos a hablar netas, dijeran por ahí los chilangos. ¿A cuántos de ustedes les costó trabajo levantarse temprano y estar aquí a la hora que debe de ser? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Sí, con toda sinceridad. No, hombre. O sea, imagínense. No están para saberlo, ni yo para contarlo. Fíjate. El viernes fuimos a un funeral. Estuvimos acompañando en un velorio. Regresamos en la madrugada y había que hacer tarea de la universidad. Y no sé a qué horas me dormí, me levanté temprano porque había que estar aquí y estuvimos de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche aquí. Ya uno anda navegando por instrumentos, hermano. Llega un momento en el que uno anda, ya cuando acuerda llega uno a la casa y, ya llegué. Me acuerdo cuando salí de la iglesia, no sé qué pasó. Ya me ha llegado a pasar eso. Y hoy en la mañana, hermanos, las sábanas me decían, ay, pero ven. Y yo, la almohada me extendía sus brazos, así como diciendo, ven, paparrín, ven. Media horita más que duermas. Y dije, no, porque se me va a hacer tarde. Agarré, cuando estés así, sacúdete la pelusa, dile al diablo, vete en el nombre de Jesús, tengo que llegar temprano a mi iglesia. Abre la regadera, que raspe, que golpee, chido. Y fría, hermanos, para que amarre. Y tendrás que hacerle como el Chavo del 8. Pero ya cuando sales, y báñate con Certs, porque Certs se vuelve a la vida. Sales hasta brincando. Y córrele y vámonos. Y ya vienes bien girito. Hasta danzas en la iglesia. Si no haces lo que yo te digo, vas a llegar a la iglesia así. Y 2, 3 alabanzas y ya empiezas como que. Tercera alabanza, empiezas a brincar y ya pasaron a la adoración. No se vale, apenas que estaba calentando. Y está la adoración y estás aplaudiendo. Porque te quedaste con ganas de danzar y ves que todo el mundo está así. Porque esa es otra, ¿no? Empieza la adoración. Ay, hermanos, fíjense, empiezan así. Primera adoración. Segunda adoración. Está chido. Tercera adoración. Y hasta parecen ventiladores. Y cuando ya estás listo para levantar las manos hasta arriba, ya están orando por los diezmos y las ofrendas. Actívate, hermano. Ven escuchando alabanzas para que cuando llegues a la primera ya empieces a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y no seas como las planchas de hace años. Esfuércese. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta trabajo? ¿Obedecer? Claro. Nadie te dijo que era fácil. Nadie te dijo que vivir la vida cristiana era sencilla. Si alguien te dijo, ven, entra a la iglesia, déjalas caer en la silla y todo y no vas a parar de sufrir y vas a ser feliz como una lombriz. Feliz sí, pero no como lombriz. Feliz porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero dice la Biblia que en el mundo vas a tener aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas las libra el Señor. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es el evangelio, hermanos. Por eso el Señor le tiene que decir a un hombre de Dios, esfuérzate. Vivir el evangelio no es nada fácil, tienes que esforzarte. Si no, no lo dijera. ¿Sí o no? Si no, no lo dijera. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, esforzarte para qué? Escúchame, esforzarte para obedecer la ley. Esforzarte
para no apartarte. Repite conmigo, para no apartarme. Ay, pastor, pues si ya entendí. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿sí o no? ¿Cuesta trabajo? Sí. Ancho es el camino que lleva a la perdición y fácil de andar en él. El mundo va en ese camino ancho. A veces una persona me preguntó, a ver si es cierto que estás en lo correcto. ¿Cuántos católicos sabemos en México? Le digo, no, pues yo creo que ahorita ya son como el 70%. Cristianos somos el 25-30%. Ahí está, somos más. Pues sí, el mismo Señor Jesús lo dijo. Ancho es el camino que lleva a la perdición y fácil de andar en él. Ese es el camino ancho. ¿Sí? Somos más, sí. Y dice el Señor Jesús, angosto y difícil de andar en él, el camino que lleva a la salvación. ¿Es necesario esforzarse? Claro. Esto no es enchilame la gorda. Es que tú cuando vienes a la iglesia tienes tu encuentro con Jesucristo, te lleva a comprometerte, te lleva a esforzarte, te lleva a ser valiente, te lleva a arrebatar. ¿Sale? ¿Esforzarme para qué? No solamente, amados hermanos, para obedecer la ley, no solamente para no apartarme a un lado ni al otro, porque esto es tremendo, hermanos. Usted debe de permanecer, usted debe de perseverar. ¿Le viene desánimo? Aváncele. Es cuando más trabajo cuesta, cuando te viene desánimo. Cuando estás orando por algo y te sucede totalmente lo contrario, ahí es cuando cuesta trabajo. Hay veces que no tenemos ganas de orar, seamos sinceros, hermanos. Hay gente que me dice, es que no me nace orar. Pues no se trata de que te nazca, se trata de que es una necesidad. Es una necesidad, dice Pablo, me es impuesta necesidad. Usted no puede vivir su vida cristiana sin oración. Hicieron una estadística, hermanos, qué tristeza. Los cristianos no oran más que cuando vienen a la iglesia y cuando dan gracias por los alimentos. Así. Dale un codazo que está a tu lado y dile, no están hablando de ti. No, tú eres totalmente diferente. Es más, hasta se te ve en la frente, guerrero de oración. No, hombre. Casi mejor ora por mí, ¿no? Hicieron una estadística. A los cristianos no les gusta orar. Sí, o sea, gloria a Dios que a ti sí te guste orar. Pero estoy hablando en términos generales. No, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. No hay iglesia más hermosa que la nuestra. Gloria a Dios porque cada vez hay más iglesias. Gloria a Dios. De veras, hermanos, gloria a Dios. Me platicaba una persona que le dijo a una hermana, váyase allá, trigo, vino y aceite. Ahí hay sana doctrina, ahí está la presencia de Dios. Sí, pastor, pero fíjese que no me gusta porque exigen mucho. Porque desde que uno llega, lo ponen, o sea, ya sabía esta hermana, lo ponen a discipularse. Y 6 meses estar ahí recibiendo enseñanza. Y luego otro curso. Y luego otro curso. No, pastor, a mí con trabajo me cuesta trabajo traer mi Biblia a la iglesia. Así dijo la hermana. Y ahí le empiezan a exigir o no mucho. Pues gloria a Dios. Pero yo pregunto, ¿a qué nivel de autoridad quieres llegar si no estás dispuesto a esforzarte y pagar un precio? Sí. Dios va a hacer algo con esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos tener mentalidad de reino. Necesitamos tener al Espíritu Santo que nos lleva de victoria en victoria. También hay gente que me dice, pastor, es que yo no retengo, es que me cuesta trabajo, es que yo le digo, hermano, no se preocupe. Aquí hay gente que se ha sentado a tomar su discipulado y no sabe leer, pero se ha esforzado, dicho, es que yo quiero aprender, no sé leer, pero yo quiero aprender. Y es que hay gente que está en el liderazgo, hermanos, ya. No se trata de cuánto sabes, no se trata de qué estudios tienes, se trata de tu disposición para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en tu vida. Y te tienes que esforzar. Porque si tú no te esfuerzas, vas a seguir siendo el mismo cristiano mediocre. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que esforzarnos para romper esa
ese espíritu, hermanos. Esforzados en las cosas que debo emprender. Si tú ya te propusiste hacer algo, en ese proceso te va a costar trabajo, sí, pero tienes que esforzarte. Empezamos el curso de discipulado, hermanos, éramos más de 50. Y desde el primer día, hermanos, échale, como pastor me toca a mí motivar, estar, ¿sabes qué? Ánimo, esfuérzate. Mira, el diablo no va a querer que termines este curso, porque el diablo sabe perfectamente en la bronca que se está metiendo si te deja terminar los cursos. Y por eso va a estar ahí hablando tus pensamientos. ¿Para qué vas? Tú ya sabes mucho. No vayas, mira, ahí nada más te sacan, ahí nada más te hacen que te obligan. Y hay gente que, y de repente deja de venir. Y dejan todo a medias. Empiezas el curso de discipulado y lo dejas tirado a la mitad. Te comprometes en una relación y la dejas tirada a la mitad. Encuentras un trabajo y haces las cosas a medias. Por eso es la palabra mediocre, porque medio cree que puede hacer las cosas, medio cree que puede lograr las cosas. Si tú supieras el índice de deserción que hay en las escuelas, gente entra a estudiar la preparatoria y más del 50%, escúchame, se queda a la mitad, no sale, no se gradúa. ¿Qué se dice de la universidad? O sea, tenemos que esforzarnos, sí. Cuesta trabajo, claro. Lo dijo un sabio hace muchos años. Si las cosas que realmente valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y nosotros no estamos llamados a ser cualquiera. Con todo respeto se lo digo. Me he ganado críticas de murmuraciones y comentarios adversos, pero no me interesa. A mí me interesa que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale la pena esforzarnos? Claro. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Deja la mediocridad por vida de Dios. Deja de vivir el cristianismo con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Por favor, entiende, no vas a llegar a ningún lado. Si ya te comprometiste a hacer algo, cúmplelo, termínalo. Esfuérzate. Pastores, que siento que me faltan las fuerzas, pues pídele fuerzas a Dios. Siento que ya no puedo. Siento que ya no doy más. Saca el fuego. No, perdón. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Señor, dame fuerzas para seguir. No me quiero, hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerda? Había un origen y había un destino. Y el destino era llegar a la tierra prometida. Más de la mitad, no, casi todos, es más, se quedaron tirados en el desierto. A medio desierto. Esa es una característica del ser humano. Quedarse tirado en medio del desierto. Queremos que el propósito de Dios, queremos que la gloria de Dios se cumpla en este lugar. Usted no se puede quedar tirado en medio desierto. Hermanos, los hijos de Dios estamos llamados a ser, si vas a ser estudiante, esfuérzate para ser un estudiante de excelencia. Si vas a ser empleado, esfuérzate por ser el mejor empleado y de excelencia. Si vas a ser empresario, haz todo lo que tienes que hacer para que seas un empresario de excelencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esfuérzate. Si te vas a casar, porque ya veo hay jovencitos que se andan haciendo el cambio de luces. Gloria a Dios, estamos orando para que te cases con una hija de Dios, no con una filistea. Gloria a Dios. Pero si te vas a casar, si te vas a comprometer en algo tan importante como lo es el matrimonio, pues éntrale con todo. Si vas a ser padre, éntrale con todo. Mejor ni le entres. Si vas a ser un papá sancochado, un papá guachicolero, pues mejor no seas papá.
No debe. Dios está peleado con la mediocridad. Nuestra sociedad está así por tanta mediocridad. Y era lo que Dios me mostraba. Dile a mi pueblo que se tiene que esforzar. Dile a mi iglesia que se tiene que esforzar. ¿Quieres ser una iglesia de conquista? ¿Quieres ser una iglesia que vaya a las naciones? Tiene que pensar. Y es otro punto que Dios me mostraba y te lo comentaba la vez pasada. Tenemos que tener una visión transcultural. ¿Se acuerda que se lo decía? Cada país tiene una cultura bien diferente. Digo, para aquellos religiosos, y creo que te lo comenté o nada más pensé decírtelo, ¿no? Que andan de persinados. ¡Ave María Purísima! Es que la mujer no se debe poner pantalón. Es que cómo es posible que se pinten y que se peinen. Pues ¿qué querías? ¿Que vinieran entonces peinadas o qué? ¿Se ha escuchado de esos religiosos? Yo no me imagino uno de esos religiosos llegar a África, ¿no? Allá al sur de Kenia, allá en Nigeria, donde hay lugares donde las mujeres pues no traen nada y así andan alabando a Dios. Yo no me imagino un religioso ahí, se infarta ahí. Tenemos que tener una visión transcultural, donde vamos a conocer la cultura de los argentinos, donde vamos a conocer la cultura de los europeos, de los italianos. Tengo un sobrino que es turco, se casó con una sobrina mía y están en Turquía. Y ya es cristiano, era musulmán, ya es cristiano. Pero para ellos es cultural. En Turquía la cerveza es como para el mexicano es la Coca-Cola, así para los turcos es la cerveza. Tenemos que entender esos conceptos de transculturales, hermanos. Porque si llega un pastor religioso y ve al turco que se fleta su cerveza y da gracias a Dios por su cerveza, el religioso se va a infartar. Con esto no estoy diciendo que, pues al cabo no pasa nada. No, tranquilo, aquí somos radicales. ¿Sale? A lo que te quiero llevar es a esto, tener una mentalidad transcultural. Que puedas entender las culturas de otros países porque Dios nos va, lo creas o no, Dios nos va a llevar a otros países. Por eso estoy empeñado en esto, en prepararte, en decir, ¿sabes qué? Aliviánate, amplía tu visión. Deja de tener la vista corta, deja de estar pensando en tus broncas aquí locales. Porque las broncas que vamos a tener más adelante son a nivel global, como iglesia. Por eso tenemos que tener esa mentalidad de reino, esa mentalidad de conquista, esa mentalidad de no te conformes a lo que tienes. Gloria a Dios por lo que tienes, tienes que ir siempre a más. El cristiano tiene que ser emprendedor, tiene que ir a más. Hay que esforzarse, claro, todo ese esfuerzo, hermanos. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Usted quiere ser prosperado? Hay dos clases de personas en nuestra sociedad. El que prospera con su esfuerzo, obvio. No voy a hablar de otro tipo de prosperidad. Voy a hablar de la prosperidad correcta de parte de Dios. Aquellos que se levantan temprano, aquellos que se esfuerzan, aquellos que ahora sí que, como dijeran por ahí, andan correteando la chuleta todos los días y andan ahí picando piedra y andan esforzándose. Saben que la mano de Dios está con ellos. O eres de los otros que te la pasas renegando y porque él sí tiene y yo no. Porque hasta 2 carros y yo ni a combi llego. Porque él sí, yo no. Y entonces nos convertimos en la otra parte de la gente quejinche, que se la pasa quejándose y envidiando la prosperidad de los que se esfuerzan. Es más, tan así que no solamente empiezan a criticar al que empieza a prosperar, no solamente empiezan a murmurar del que empieza a prosperar, sino que allá están con Biblia en mano diciendo es que no es de Dios. Esos que se enriquecen a costa de la fe. Nadie está hablando de enriquecerse a costa de la fe. Dios conoce nuestro corazón. Y los líderes y los servidores de esta iglesia también conocen a los pastores. Aquí no se trata de enriquecerse a costa de la fe. Se trata de que Dios ha prometido prosperidad, porque en la medida en que tú bendices, Dios te bendice. Esa es la ecuación de Dios. Cuando tú eres, dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Cuando tú dispones en tu corazón dar de gracia lo que de gracia has recibido, prepárate porque Dios te va a dar a manos llenas. Pero si te cae un billetito y, ay no, ¿por qué? Si esto me costó a mí, no, ¿por qué voy a...? Y hasta
pues frenas la bendición. Estancas el fluir del río de Dios. Entonces, si tú no estás dispuesto a dar ese paso de fe para empezar a ser prosperado, por favor no critiques a los que sí lo están haciendo. Iglesia, estamos siendo llamados a eso, a ser de bendición. Ahí te va algo que más me mostraba el Señor. Muchas iglesias van a saber de la bendición que hay en este lugar y van a venir a recibir de la bendición de Dios. ¿Estamos dispuestos a eso? Tenemos que esforzarnos entonces. Pastor, pero yo tengo un mes que llegué a la iglesia, gloria a Dios. Estás bebé espiritual. Sé dócil. Deja que el Señor te hable, que te muestre los pasos que debes seguir. Sigue su palabra, síguelo a Él. No te apartes ni a un lado ni al otro. ¿Cuántos cristianos conocemos, hermanos, que por cualquier cosa, ya no voy a la iglesia? Es que esto, es que allá, es que el pastor no me ha venido a ver, es que yo no sé por qué no me saludan, es que en esa iglesia, o sea, dice no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué parte de esto no entiendes? El pastor te podrá fallar, es un ser humano igual que tú. Y de veras, y aprovecho para hacer el comercial. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? White, ¿sí es white? No, ¿cómo? ¿Por qué? White. Bueno, mejor así lo digo. ¿Por qué? Para no meterme en broncas. Acabo, el Señor sí me entiende. ¿Qué viste en nosotros, Señor? Tan llenos de defectos, ¡uy! No calificamos. De veras te lo digo, iglesia, no calificamos. Cada vez que hay una bronca, cada vez que hay una necesidad, Señor, ¿en serio? Mejor me hubieras dejado, yo era feliz ahí con mis soldaditos ahí. Era feliz yo allá dentro del cuartel. De veras, Señor, ¿qué viste en nosotros? Tan llenos y eso, o sea, y te lo digo para que de una vez lo entiendas. Porque una vez una persona dijo, que estaba yo platicando con unos líderes. Digo, no, fíjate que tengo este problema y tengo esta situación. Gloria a Dios porque los líderes, sabiendo aún cómo somos, nos siguen amando. Porque somos personas normales, comunes y corrientes. Y estaba yo platicando que te estaba teniendo un problema con uno de mis hijos. Y esa persona estaba escuchando y dice, híjole, es que yo no sabía, yo no pensé que los pastores tuvieran esta clase de problemas. Digo, pues sí, bienvenida al mundo de Don Simón. Esa es la realidad. Tenemos broncas, fíjate, no solamente son nuestras broncas. Cuando tú llegas a esta iglesia y Dios me da la oportunidad de pastorear tu corazón, tus broncas son mis broncas. O sea que no nada más son las broncas de mi esposa y de mis hijos, que con eso tengo. Tengo 3 monstruitos. Y la monstruota mayor. No, no es cierto. No, ella es. Ay, María Purísima. Es mi esposa amada. Y si tú apenas puedes con tu familia, ahora imagínate al que está aquí enfrente. Voltea con el que está a tu lado y dile: somos una bronca para el pastor. ¿Te das cuenta? Y por eso le decía al Señor, ¿por qué? Soy el menos apto, soy el menos calificado, soy el menos preparado, soy el menos lo que tú quieras. Y sí le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? La verdad no sé qué vio. Y todavía le pregunto, ¿qué viste? ¿Qué viste en nosotros, Señor? Para que... Pero sabes una cosa, las 7 características que te acabo de mencionar, Dios las ha visto en mi esposa y en mí. Tengo la autoridad moral para decírtelo, sí se puede. Sí se puede. Nada más es cuestión que te comprometas y le digas al Señor, va, órale, yo le entro con todo, Señor. Dejo de ser religioso, dejo de ser mediocre. Si tú me estás diciendo que se puede, lo voy a poder hacer. Si tú me dices, Señor, yo no veo por dónde, pero si tú me dices que sí se puede, yo voy a hacerlo, Señor. A donde tú me quieras llevar, al nivel que me quieras elevar, a ese nivel yo te voy a servir. ¿Alguien puede decir amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Se da cuenta? Vuelve a decir el Señor. Repita conmigo, vuelve a decir el Señor. Le dijo varias veces. Si tú lees desde el capítulo 5, ya le está empezando a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué le tuvo que decir varias veces? Imagínate a Josué por un momento, imagínate. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Josué era su discípulo, Josué era su escudero. Yo me imagino que Josué estaba ahí con Moisés y veía a Moisés con todo su esplendor, con toda la unción que Dios le había dado de autoridad. Y de repente muere Moisés. Yo me imagino a Josué como diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? No te pases, son casi 1,000,000. Con todo respeto se lo digo. Si una iglesia de 300 da tanta bronca, no me quiero imaginar una congregación de 1,000,000. Entonces yo me imagino a José todo amedrentado, todo. Y de repente le habla a Dios. Repite conmigo: de repente le habla a Dios. Y entonces el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, porque tú vas a asumir el mando de estos. Y entonces yo me imagino la cara de Josué, así de: ¿yo? ¿Pero cómo? Y por eso el Señor le tiene que decir más de 3 veces: esfuérzate y sé muy valiente en poner por obra lo que Moisés te enseñó. La ley que mi siervo Moisés te dio, ponla por obra. Y entonces vas a prosperar. Y entonces todo te saldrá bien. Y entonces vas a lograr lo que ni siquiera te imaginas. ¿Se da cuenta? Más adelante le voy a explicar las victorias de Josué, porque le creyó a Dios. Si usted no le cree a Dios, usted no va a tener victorias. Sigo leyendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, para que Jehová tu Dios estará contigo. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué le dijo Dios esto a Moisés? A Josué. Porque Moisés, en un momento de crisis emocional, le dijo al Señor: Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, porque te acuerdas que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego, y a donde se movía la gloria de Jehová, ahí se movía el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas? Y por eso Moisés le dijo a Dios: Señor, cuando Dios le dice: ve y toma la tierra, ve a hacer esto, y Moisés le dice: Señor, pero es que si tú no vas con nosotros, y hasta muchos, he escuchado a muchos cristianos que dicen esto: si tu presencia no va conmigo, Señor. Eso fue en el tiempo de Moisés. Ahora en el tiempo de Josué, el Señor le dice: donde quiera que tú vayas. ¿Se da cuenta de la diferencia? A donde quiera que tú vayas, dice el Señor, yo iré contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es eso. Y Josué lo entendió perfectamente. Josué fue conquistador. Josué ganó batallas. Josué cumplió el propósito que Moisés no pudo completar. Y gente como Josué es la que necesitamos en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esforzado y valiente, repite conmigo, por favor. Hay una historia en la Biblia, y con esto voy a cerrar, que me impresiona. Vámonos a Hechos, capítulo 9, versículo 10. Y lo voy a empezar a leer. Hechos capítulo 9, versículos 10 hasta el 19. Fíjate. Había entonces en Damasco, ¿sí? ¿Ya lo encontró o todavía no? Me espero 3 segundos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Esta palabra es contundente. Cuando escuches la voz de Dios hablándote, dile: Señor, heme aquí. Es decir, estoy dispuesto.
lo que quieras hacer conmigo, Señor. Eso quiere decirme aquí. Ahora escúchame. Y el Señor le dijo: levántate, ¿verdad? Levántate. Esa es una palabra contundente. Lo mismo que le dijo a Josué: levántate. Josué estaba deprimido. Su padre espiritual, su pastor que tanto amaba, había muerto. Estaba deprimido. Por eso le dijo: levántate. Aquí le dice a Josué: levántate. Escuchen esto, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Estaba mal Ananías? Pregunto, ¿estaba mal Ananías? No, era la verdad, hermanos. Saulo de Tarso tenía la fama de ser un asesino de cristianos. Los perseguía, los metía a la cárcel, golpeaba a las mujeres y niños, y órale. Imagínate esta orden, hermano. Tienes fama, Pablo tiene esa fama, Saulo de Tarso tiene esa fama en todo el pueblo de Dios. Y de repente Dios le da una instrucción a Ananías: a ver, espérame, Señor, espérame. Ese cuate hizo esto y está haciendo esto. ¿Se da cuenta? Cobarde no era. Solamente le estaba diciendo a Dios: a ver, espérame. Eso es lo que me encanta de Dios, hermanos. Cuando Dios habla y cuando da una instrucción que pareciera que va en contra de la corriente, que va en contra de todo propósito, uno dice: caray, espérame, Señor, espérame. Esa es nuestra naturaleza humana, y Dios no se enoja por eso. Señor, me he dado cuenta que ese hombre persigue a tus santos, persigue a tus siervos. Hay muy mala fama con ese hombre, Señor. ¿Y qué le contestó Dios? Dios no le dijo: o sea, Dios te dice las cosas a medias, y Él sabe por qué lo hace. Estoy preparando un estudio sobre José, el soñador. ¿Qué hubiera pasado? Escuchen esto. ¿Qué hubiera pasado si cuando sus hermanos lo venden como esclavo a los árabes y se lo llevan a Egipto para venderlo como esclavo? Y si Dios le hubiera dicho al papá de José, ¿quién era? Jacob. Sí, Señor. Jacob estaba destrozado, su corazón estaba desgarrado porque su hijo, el que más amaba, lo habían dado por muerto. Y el Señor guardó silencio durante años. Porque si Dios le hubiera dicho a Jacob: Jacob, tu hijo se lo llevaron como esclavo a Egipto, ¿qué hubiera hecho Jacob? ¿Qué hubiera hecho? Como buen papá, ¿qué hubiera hecho? Pues va de volada y rescata a su hijo. Y no se hubiera cumplido el propósito de Dios para bendecir a toda una nación a través de la vida de José. No se hubiera cumplido el propósito, ¿se da cuenta? Por eso yo me imagino el corazón de Dios, que tiene que callar, porque si te digo, la vas a regar. Y no es que esté mal, porque eres su padre y lo vas a ir a rescatar, pero yo tengo que trabajar con él. O sea, para aquellos que aman tanto a sus hijos: ay, pastor, si mis hijos me faltaran, yo no sé qué sería de mi vida. Pues tus hijos se te van a ir, así que no se vale que te prepares. Y Dios guardó silencio durante años, no le dijo nada a Jacob, nada. Hasta que después que fluye toda la bendición y pasa lo que pasa, Jacob se da cuenta que su hijo no solo estaba vivo, sino era un hombre de autoridad, era un hombre que Dios había prosperado muchísimo. Por eso a veces Dios no te dice las cosas tal cual tú las quieres escuchar, porque si te las dice, la vas a regar. ¿Se da cuenta de esto? Entonces le dice Ananías al Señor: Señor, espérame, es que tú me estás mandando con él. Es que es como si de repente Dios te dijera: quiero que te vayas con el líder del cártel del cártel Jalisco Nueva Generación, y vas a ir con el mero líder.
y le vas a decir 2, 3 cosas. Varios de ustedes diríamos, ay, espérate, se andan destazando a la gente, se andan haciendo esto. Espérame, Señor. Repita conmigo, valiente. Esto era Ananías. Ananías no vuelve a salir en la Biblia. Este hermanito, para lo único que se menciona en la Biblia es en esto. Y cuando Dios le muestra, escúchame, voy a terminar. El Señor le dijo, ve, o sea, no le aclaró. Fíjate que ya ya lo tumbé del caballo. Ya, o sea, no, nada más le dijo el Señor, ve. Repite conmigo, ve. Dios da instrucciones claras. Dios da instrucciones claras. Claras. No entra en detalles. Porque si te entra en detalles, tú la riegas. Ve, fíjate. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Escuchen, para aquellos paredesufrireros. ¿Ah? Y con todo respeto lo digo. Pare de sufrir, sácate. Eso no es bíblico. Dios nos muestra lo que es necesario padecer por causa de su nombre. ¿Sale? Los cristianos de la iglesia primitiva lo entendían perfectamente. Sigo leyendo. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hasta hermano le dice. ¿Se da cuenta? Entró con la autoridad de parte de Dios. Ananías sabía quién era su Dios. Y por eso llegó con Saulo y le dijo, hermano. Le profetizó, hermano. Y Saulo, ¿quién me habla? Pues estaba cegado. Yo admiro mucho, yo soy fan de Ananías. ¿Cuántos Ananías nos hacen falta en las iglesias? Hombres arrojados, hombres valientes, que no se intimiden. Caray, a lo mejor me vuela la cabeza al Saulo, pues ni modo, pero si Dios me está mandando a que vaya a verlo, lo voy a ir a ver. Ya, te lo voy a decir, hermano Saulo. Esa clase de violencia, de violento, de valentía es la que Dios espera para conquistar su reino. Amén. Luego dice, al momento le cayeron, no dice, perdón, no estoy. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, cualquiera podría decir, no, espérame, es que Dios no le dijo eso. Para que seas lleno del Espíritu Santo. No solamente vas a recobrar tu vista, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Dios anhela esta clase de personas. Dios te dice, ve. Y él no solamente fue, sino que le profetizó que iba a ser su hermano en la fe. ¿Sí? No solamente le dijo que iba a sanar, sino que aparte le dijo ibas a ser lleno de... O sea, Ananías sabía que tenía a él. ¿Se da cuenta? Por eso le dice, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Dios no le dijo eso. Dios no le dijo, hey, Ananías, ¿vas a hacer esto? Porque hay gente que así, hay gente que si Dios me dice y que Dios me dé instrucciones precisas, ya te amolaste. Jesús habla de la milla extra. ¿Se acuerda? Si alguien te pide que camines una milla, ve más. Cristianos arrojados, cristianos violentos, que no se conforman nada más con lo que el Señor le dice que debe de hacer, sino que va por más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Le impone las manos, al momento le caen las escamas, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo, al momento. ¿Cuántos quieren ser como Ananías? Entonces deje de estarse justificando, deje de estarse victimizando, deje de estar criticando, deje de estar haciéndose la víctima y vaya por más. Al momento recobra la vista. Escucha. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Otra. Hasta lo bautizó. Repite conmigo, hasta lo bautizó. ¿Se da cuenta? Imagínese por un momento si Ananías no hubiera cumplido. Imagínese por un momento. ¿Qué hubiera pasado?
Sabemos que el hubiera no existe. Cuando el Señor me llamó y me empezó a llamar a esto, yo tuve muchos conflictos. Señor, ¿seguro? Porque cuando Dios te llama, Él te respalda y Él te envía. Y Él te prospera en todo para que cumplas el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le creí a Dios. Pero me he puesto a pensar esto. Cuando empecé a tener pruebas, cuando empecé a cruzar desiertos, escúcheme por favor, escúcheme esto, escúcheme esta locura, ¿va? Pablo lo decía, escúcheme esta locura. Yo le dije al Señor, Señor, ¿y si no? Si me viene un desánimo, como a muchos les llega desánimo. Si a usted le ha llegado desánimo, a mí me ha llegado más, ¿sale? Si le ha llegado tiempos de frialdad espiritual, a mí me ha llegado más, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera votado el llamado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera yo obedecido al mandamiento de mi Dios? ¿Qué hubiera pasado si yo simplemente hubiera sido como muchos cristianos, que porque alguien los lastimó, que porque alguien les habló feo, que porque alguien les dijo o les hizo algo, me desanimo y dejo todo votado? Dejo votado llamado, dejo votada la unción, dejo votado el respaldo de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Yo me he puesto a pensar eso. ¿Qué hubiera pasado, Señor? ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera obedecido? Pablo, quiero decirte, para los que no saben, Pablo fue un hombre que cambió el mundo con la ayuda del Espíritu Santo. Transformó, revolucionó. Cuando llegaba a los lugares, cuando llegaba a las ciudades, ¿sabes qué decía la gente? ¡Ahí vienen estos que trastornan al mundo! Pablo era un trastornador. Pero esto fue clave. Un hermanito que no se vuelve a mencionar en la Biblia, Dios usó para que este hombre que era asesino de cristianos, para que este hombre que era secuestrador de cristianos y perseguidor de la iglesia, Dios utiliza a Ananías, se lo aterriza, 2, 3 palabras, le da un zape TV Joshua, recibe la unción del Espíritu Santo y Ananías se va de su vida y se levanta el Pablo bien revolucionado, a cambiar la historia. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera yo esforzado en levantar la iglesia como Dios nos lo mostró desde un principio y como tú ya lo has visto? Y no ha sido una sola. ¿Qué hubiera pasado si cuando empezábamos a levantar la iglesia hubo un pastor que se levantó y me empezó a atacar y empezó a hablar y empezó a decir que esta iglesia no era de Dios? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera pasado cuando una autoridad espiritual me dijo, tú no eres pastor? ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera creído más a esa gente que el diablo estaba usando para desanimarme? ¿Qué hubiera pasado? Yo estoy convencido que Dios hubiera hecho su voluntad de cualquier manera, eso me queda claro. Pero yo no hubiera tenido el privilegio de conocerte, no estuviéramos aquí. Somos 9 hermanos, a 6 de mis 9 hermanos ya son cristianos. ¿Qué hubiera pasado si ¿por qué te lo comento? Te lo comento para motivarte. ¿Vale la pena esforzarse? Sí. Tus ojos verán a tu familia uno por uno venir a los pies de Cristo. ¿Vale la pena perseverar? Claro que vale la pena. ¿Vale la pena luchar? Claro que vale la pena luchar, vale la pena. ¿Qué hubiera pasado? Yo no hubiera tenido el enorme privilegio de poder venir a predicarte la palabra, de traerte el alimento espiritual que tan hambriento vienes cada domingo a recibir. Nada de esto hubiera sido posible. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera creído más al diablo que a Dios? Cierra tus ojos. Y esa pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué pasaría si en medio del desánimo dejas botadas las cosas de Dios, como muchos cristianos lo están haciendo hoy por hoy? ¿Qué pasaría si tu mujer, cansada de que tu esposo no quiere entender la voluntad de Dios para su vida, dejas todo botado, dejas de venir a la iglesia? ¿Qué pasaría, joven, si dejas de buscar a Dios? ¿Sabes? Cuando yo me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera dejado botado el ministerio, el llamado y el propósito de Dios para mi vida, yo ya estuviera muerto. Yo ya estuviera muerto. Y a lo mejor hasta en el infierno.
Con esto te quiero motivar, iglesia. Vale la pena esforzarse. Vale la pena ser valiente. Vale la pena luchar. Por vida de Dios no dejes de luchar. La situación está difícil. Pastor, a veces siento que todo se me echa encima. Ya no puedo. Estoy cansado. Me siento desanimado. Ya no puedo. Y el Señor te dice en esta hora, iglesia, esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque al nivel que yo te quiero llevar, dice el Señor, no es para cualquiera. Por favor, no te desanimes. Por favor, no dejes de buscar a Dios. Por favor, no estás solo. Tienes una familia en la fe. Tienes una iglesia, tienes unos pastores que todos los días estamos orando por ti. Que tu ánimo no decaiga. No dejes de luchar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, que si hay alguien aquí, Señor, que está desanimado, que está cansado, que se siente desmotivado, que ha dejado de luchar, yo te pido, Padre Santo, que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes de tu amor y de tu presencia, Dios. Señor, que como Ananías podamos ir a donde tú nos quieras mandar y podamos hacer tu voluntad, Señor. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie.